¿De qué te ríes, amigo? Em, Cuéntanos. yo lo que había platicado con Nahua cuando recién entré al grupo es, pues yo quería vivir de esto, de enseñar el Dharma y la verdad es que no sucedió, ¿no? Lo intenté bastante, varios años y no ocurrió. Yo creo que pues eh, el Dharma simplemente se protege, ¿no? Y no se vuelve un negocio, el verdadero Dharma, creo yo, ¿no? Entonces por eso no fue posible que yo pudiera vivir de ello y crear una empresa al respecto. Mis intenciones siempre fueron buenas, ¿no? Yo no tenía una intención de, pues, obviamente, de volverme millonario o algo así, sino simplemente quería dedicarme a esto como un carpintero, pues se dedica a la carpintería, ¿no? Y ya, pero no fue posible, entonces lo dejé a un lado porque yo quería seguir enseñando el Dharma y que fuese un negocio para mí fue un obstáculo, o sea, fue así como, ya no quiero estar pensando en que esto se vuelva rentable y conseguir dinero para, pues, para pagar las cuentas, ¿no? No quiero estar pensando en eso. Y entonces, hice a un lado la idea de que fuese un negocio y seguí enseñando el Dharma, pues ya sin costo alguno y sin una idea de emprendedor. Em, y pues han salido alumnos, claro, o sea, no es siempre, ¿no? Pero como que yo entendí, ¿no? Que esto no se puede como bloquear, no se puede como controlar o restringir, sino es algo que tiene que estar completamente abierto. Em, y he buscado otros medios para hacer dinero, ¿no? O sea, basándome más en mi carrera. Como tú decías, hay gente que es ingeniero. Pues en mi caso yo soy licenciado en comunicación y me he dedicado a editorial, a publicidad y a marketing. Entonces yo retomo eso y empiezo pues a ganar dinero ahí porque pues, es algo rentable. Pero yo continúo enseñando el Dharma, pero ya completamente fuera de que se vuelva mi modo de vida, ¿no? Y es muy interesante porque también, hablando ya en términos un poco más prácticos, creo que este emprendimiento que yo tuve de querer vivir del Dharma tampoco sucedió porque no es, o sea, yo nunca ofrecí algo que la gente quisiera. Lo que la gente quiere hoy en día es un Dharma bastante light, muy placentero, muy mm, como materialismo espiritual, y yo no estaba dispuesto a dar eso. Al contrario, yo decía, lo que yo enseño es bien difícil, es muy cansado, se requieren muchas horas de práctica, y entonces conforme yo decía ese mensaje, pues realmente la gente no se quedaba. O sea, digamos que no hay un mercado que quiera eso. Mm. Em, en términos de negocios y de marketing, si un mercado no quiere tu producto, pues no hay poder humano que te haga volver rentable tu negocio, ¿no? Entonces, pues el Dharma es algo que, como yo lo enseño, no era algo que la gente quisiera. Entonces, yo pienso que por eso no prosperó. Pero es muy Pero, loable, pues, Alejandro. Es muy ujú, loable, perdón que te interrumpa, lo que haces, sí, porque muy pocas personas y maestros realmente tienen esa integridad, esa ética de decir, no voy a hacer lo que está haciendo el grueso solo por dinero. Esta es mi forma de dar mi enseñanza. Y si no le ujú, resuena a la gente, pues bueno, a lo mejor no es el momento para monetizarlo, en algún momento lo habrá o no sé, pero sí, te plantaste y así debe de ser. Ese es el verdadero maestro. Y no es por criticar a personas como por ejemplo mi esposa, pero, o sea, obviamente es un segmento en donde sí se mueven mucho con la ola, con lo que está de sí, moda y pues claro, es como tú lo dices, es light, es una probadita, perdón, el que realmente le quiere entrar a esto, tiene que estudiar, no es fácil. Si no, si es fácil y no te cuesta, pues claramente que no vas a recibir el contenido. Y la misma energía y la misma enseñanza se blinda, como tú ujú, lo dijiste, estoy sí. totalmente de acuerdo. Además de que es muy confrontativo el verdadero Dharma, o sea, te hace ver tus demonios, punto. Nahuel, ¿qué nos ibas a compartir?
Es muy rentable el Dharma. Es muy rentable en cuanto a vida se trata. Por ejemplo, yo no sé cuánto equivaldrá en dólares, pero acá en Uruguay visitar el templo budista que está en La Valleja te sale, por ejemplo, em, una visita todo el día que incluye Ujú. comida son 6.000 pesos por persona. Y el sueldo mínimo, para que te hagas una idea, son 20.000. Así que imagínate, es una parte importante de un sueldo mínimo. Sí, Em, la gran sí, mayoría de continúa. personas no puede darse el lujo de ir, porque fíjate que un sueldo promedio acá en Uruguay son 30.000 o 40.000 pesos. Ujú. Pero, y el templo sale 6.000 visitarlo. Sí, pero tenés las cuentas. La gran mayoría acá suelen tener dos o tres hijos, que eso incrementa los gastos por tres, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante, no es accesible. Si vas una vez al mes. No es algo que te puedas dar el lujo de ir cada fin de semana. Entrar a la sanga es bastante complicado. Pero Sí, no, pero por no sé, no ejemplo, soy quien para ese es, criticar, ¿no? Pero esa es una experiencia, en mi opinión, como pues placentera. O sea, están vendiendo una experiencia y eso sí, para mí ya es materialismo, ¿no? Espiritual. Entonces, y hay muchas sangas, ¿no? O sea, que lo hacen así. eh, y yo no estaba dispuesto a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a vender esas experiencias placenteras. Yo lo que quería pues, es dar el Dharma, por ejemplo, el Dharma que les estoy dando a ustedes, ¿no? Que es tal cual lo que es, e incluso si te interesaba la práctica, pues mi práctica es muy estricta, o sea, es muy disciplinada y dura y pues creo que no era algo placentero, no era un spa, ¿no? Era algo pues más duro, pienso yo. Otón, dime. Sí, un comentario aquí ya me salí. Este, a esto que están comentando muy breve. Hace, pues ya, 20 años, una cosa así, yo estaba empezando apenas a ser ya un ocultista práctico, ¿no? Y no nada más de leer y de pensar, sino ya de empezar a hacer cosas, ¿no? Me acuerdo una plática que tuve con el que ahora es mi socio, estábamos bien chavitos, y, y estábamos platicando de algo, ¿no? Y yo alguna respuesta rara le di, y me dijo, güey, ¿por qué me dices eso? Y empezamos a platicar, ¿no? Y le dije, no, pues lo que pasa es que, pues la conciencia y la meditación, la espiritualidad y la chingada. Y se quedó pensando y me dijo, yo siempre, me llama mucho la atención que me digas eso, porque yo asocio todo esto que me estás diciendo a, a gente de clase alta. O sí, sea, Mm, se me hace, o sea, no me lo digo así, justamente pero me dijo sí. como que, así como que me dijo qué fresa eres, o sea, como que, bueno, fresa es una ujú. expresión en México que significa que eres como acomodado, ¿no? No me lo dijo en mala onda, no me juzgó, Mm, sino simplemente me dijo estas cosas, de hecho no me lo dijo ese día, me lo dijo días después, me dijo, güey, eso que me platicaste, yo siempre lo había asociado como para gente de un nivel muy alto ujú, socioeconómicamente, como que son cosas que yo nunca me había puesto a pensar. En ese entonces no estábamos como estamos ahorita, que tenemos empresas y que hacemos cosas y tenemos lana, éramos unos chamacos, güey, ¿no? Estábamos así como ujú, en Nahuel, yo creo que hasta más chicos. Él estaba currando ahí en una empresa. Los dos, de hecho, estábamos empleados en nuestros primeros trabajos, ¿no? ujú, Este, y el comentario es porque yo sí creo que en la sociedad en general hay una asociación que es incorrecta, que te va bien en la vida, entonces tienes como mindfulness, ¿no? O sea, como que está ujú, correlacionado, lo cual no es cierto, ujú, que es algo para ricos, no es cierto. La gente más espiritual que yo conozco son gente súper humilde. Y de hecho, en gran medida, si tú le metes mucho materialismo al camino, le haces cortocircuito. O sea, si lo quieres ver como sí, un negocio, o si lo quieres ver para ganar dinero o lo que sea, normalmente, pues, revientas el propio proceso, ¿no? Porque sí, el proceso va de la mano con un entendimiento y una adquisición de conciencia.
y toda la Sí, visión capitalista siempre está ligado por el ego de querer sí. más, ¿no? O sea, para, Y no, y para no la visión solo capitalista eso, no existe el suficiente, nada es suficiente, ¿no? ujú. Ujú. Y no solo eso, Otón, o sea, quieren más de algo muy placentero en diferentes Sí, productos y Correcto, servicios. sí, Y entonces esto va completamente en contra del Dharma. O sea, no es que lo placentero esté mal, pero el apego a lo placentero, pues es la enfermedad, el apego sí. mismo, ¿no? Y entonces, si tú llegas y les dices, oye, te voy a enseñar algo que no es muy placentero, de hecho es bastante desagradable porque implica entrenar tu cuerpo, palabra y mente para que seas una mejor persona, pues no es rentable. O sea, es rentable lo que dice Nahuel, claro. pero esa es una experiencia premium, o sea, de élite, Aparte no se puede decir que ¿no? una institución religiosa, o sea, la institución no es el camino, pues, o sea, estamos hablando de peras y manzanas. Y Sí, sí, iba a decir otra cosa, pero ya no quiero quitar más tiempo. Adelante. no, no hay cuidado. Pero Pues era, igual tiene esto que estamos hablando, creo que es el tipo, el tema de la charla, ¿no? El es modo totalmente correcto el de tema. vida. O Sí, sea, de hecho vamos a ya- llegar a este punto en la plática. Em, Primero vamos a pasar otra vez por las definiciones, lo que vienen en los sutras, rápido, o sea, es lo que dijo el Buda al respecto, ¿no? Déjame nada más abrir la página. che, yo me voy a hacer un té. Sí, Ya ah, vengo. se me antojó el té. Sí, me voy a hacer un té. Yo me estoy haciendo uno, mira, que de A hecho me ver. lo hicieron para mi tos. Ay, pinche Ah, cámara no se ve. me voy a hacer uno ahí. Yo estoy haciendo Ah. la cena, ¿ah? Ni les mando foto porque se van a antojar. A ver, prende, prende. Quiero conocer tu cara, quiero conocer tu rostro, a ver que no lo vi. Te voy a sacar la energía. Tipo. Este Nahuel me va a hacer un encantamiento. No Cálmate, puede, Omar, no puedes, Nahuel. cálmate. Estoy protegido, ¿ah? Tengo mis rituales de protección. Ah, Ah, mucho gusto. Lo mismo ¿Qué decía ah, yo y pasó? me chingó el vampiro, güey, ¿no? Entonces que no hay Ay, garantía no de sé nada, cómo güey. quitarle esta cosa. No sé. Espérate. El de la no, empresa. no era muy diferente a como lo imaginaba. No, Carnita, estas se llaman verdolagas. Esto lo hace la señora que nos ayuda. estás Mm, haciendo cebolla caramelizada ahí. No, esto es carne de No, cerdo como allá. con verdura y calabacitas. Ah, Y aquí yo. tengo la producción de salsas mexicanas que estamos lanzando. Estamos vendiendo salsas Oh, mexicanas. oh, qué delicioso. sí. Están muy Pues buenas, mira, Ale. Bien, eso ya son un rechingo, muy bien. No, Yo sí, ya ya les voy a vengo. dar a probar. A Ale Ay, Y a Otto les voy a llevar para que prueben. Les voy a dar. muchas gracias. ñam, 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 Este, ñam, ñam. A Nahuel me toca está muy, mandárselas por avión. Por el correo, ¿sabés cuándo me llegan? ¿En qué año estamos? En el 2024. Las mandás ahora, me llegan en el 2026, vos. sí, Está mal el correo. No, no sirve. Voy a pagarme tantito porque voy a pedir un carro de Uber, ¿ok? Pero aquí los escucho. Dale, sí. yo voy a hacer Pues un yo té ahí. voy a empezar con el tema. Ya lo tengo aquí. Ahí me ponen en audio para que me escuchen los que van a hacerse el té y lo demás, o el Uber, ¿no? Entonces el tema es modo de vida correcto. Em, ya vimos em, perspectiva correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, y ahora sigue la quinta práctica del sendero óctuple, que es el modo de vida correcto, y con esto vamos a terminar el segundo entrenamiento, que es pues acción correcta, ¿no? Terminando este entrenamiento, eh, la siguiente práctica del sendero óctuple da inicio a el tercer entrenamiento, que es meditación, que será este esfuerzo correcto, ¿no? Pero eso para la siguiente clase. Entonces, hoy que nos toca modo de vida correcto, estamos todavía entrenando pues las acciones correctas, ¿no? ¿Eh? Cómo hay que actuar Sí, en andá, el sí. mundo, ¿no? Pará. Vení, saludá. Te voy a presentar a la gente. Él es mi Muy bien, hermano.
Mucho Un gusto, gusto. Mauro. Yo soy Alex. Están bien chicos los dos. Cuando yo era joven también me ¿Ya veía se así, fue pero tu ya no. hermano? ¿Eh? Es Ya se hermano fue. menor, que creo que era el hermano mayor, Nahuel. No, yo soy el mayor. Ah, mira, Sí, está sí. bien. Mirá de Me lo tú. perdí. Em, Saludos. la definición es, ¿y qué es modo de vida correcto? Pues la definición es abandonar eh, el ganarse la vida de una forma deshonesta. Y si tú te ganas la vida eh, siendo honesto, entonces eso es un modo de vida correcto. Eso es como lo más sencillo, ¿no? Como la definición más simple que da el Buda. Pero después en otros sermones lo da, o sea, da más detalles, ¿no? Y da como instrucciones, indicaciones tanto para monjes, o más bien no monjes, sino para contemplativos y para personas laicas, ¿no? Y para las personas laicas dice, em, no, o sea, te ganes la vida vendiendo armas, traficando, humanos, o incluso dice, no, no hagas negocio vendiendo carne o vendiendo intoxicantes. eh, Ese tipo de cosas, pues las tienes que evitar. Y ya, da esas como ejemplos, pero uno pues puede discernir que hay muchos otros negocios que son nocivos, ¿no? Exactamente igual de nocivo como los que menciona el Buda, ¿no? Y luego también dice que un modo de vida balanceado es alguien que lo que gana, el dinero que gana, pues eh, los ahorros son mayores a los gastos, ¿no? Así lo pone. Y sus gastos no son mayores a sus ahorros, ¿no? O sea, como que te dice, no es necesario que estés viviendo gastando de forma muy excesiva y con lujos, o sea, como que siendo irresponsable con el dinero, ¿no? Y, y luego también habla de evitar como manipular, hacer como fraudes, como engañar a la gente o hacer menos a la gente para estar consiguiendo ganancias por la ganancia misma. O sea, todo eso lo considera como modo de vida incorrecto, ¿no? Em, y cuando está hablando del modo de vida incorrecto de las personas que son contemplativas, está muy interesante porque lo que dice es que no, no se ganen la vida leyendo las cartas, leyendo la mano, con la astrología, haciendo hechizos, amarres, embrujos, eh, creando amuletos y ganando dinero con la creación de los amuletos. Entonces, lo que nos dice aquí es, pues que hay personas que tienen estos poderes, ¿no? Y que ganarte la vida utilizando estos poderes, pues es como, no está bien. Lo que no dice es por qué, ¿no? Pero yo asumo que es porque es una distracción de el verdadero trabajo que es, pues es la gran obra, ¿no? O sea, el desarrollar la virtud, este, la mente y tu avance espiritual, ¿no? Dime, Nahuel. Eh, Justamente esto de las cartas. em, ¿Ubicás a Milos, el del chat? Sí, Él tira las cartas. Y una vez le pregunté, ¿qué haces si pasa un hermano y te ve tirando las cartas? ¿Qué le decís? Porque él tira las cartas en la vía pública. Y Milos agarra y me dice lo que él le diría a nuestro hermano. Le diría, y bueno, hermano, yo tengo que comer. Y ahí va el tema. Pero se prohíben tirar las cartas, ¿no? Se prohíbe leer las manos. ujú, Pero ¿y si no tenés de otra para comer?
O por Pues ejemplo, te ese es... planteo una situación. Si vos mm, practicas el Mahayana, ujú, el sendero del Bodhisattva, con todo eso de querer beneficiar a todos los seres, y tu práctica de comer es ritualística, porque, bueno, se hace. Yo he comido a veces, o sea, y mi familia comía todos en la mesa y yo para no estar separado de ellos, tipo iba y me sentaba en la mesa con ellos, y pero no comía. Ellos comían y yo estaba ahí y les hablaba, charlaba con ellos. Y cuando llegaba el momento de comer, tipo me agarraba mi plato de comida y me sentaba a comer frente a mi altar, ¿viste? Solo ujú. después. Y cuando uno lo hace, mi intención era fortalecer el cuerpo para poder seguir en el camino. Si vos tiras las cartas o lees las manos o algo así y la plata que ganás de ese trabajo la utilizás para fortalecer tu cuerpo para poder beneficiar a otros seres vivos, ¿eso es permitido o no? Pues no lo expresan tal cual en los sermones, pero pues es muy similar al asunto de comer carne o no comer carne, ¿no? Mm, No está expresado, pero pues lo que se espera es que si decides comer carne, pues que utilices esa energía que obtienes para el beneficio de todos los seres, ¿no? O sea, estás llevándote el karma del animal a tu ser y pues hay que purificar también ese karma. Entonces, de la misma forma, yo pienso que si tú te dedicas a algo como esto, pues lo uses para beneficiar a todos los seres, para que se cumpla el objetivo que es la iluminación mm, y así, ¿no? Yo creo que más bien el Buda lo que está diciendo es no se distraiga con este tipo de poderes, ¿no? Porque al final del día son poderes de la mente, ¿no? O sea, que entran ya en como estos, como dones que puede tener alguien y que te pueden distraer de cultivar tu camino espiritual. sí. Tal vez no sea el caso ¿Estás frotado? de Milos, pero a lo mejor pues él, o sea, lo hace de una forma bastante apropiada y a lo mejor pues eso no genera un karma, ¿no? O sea, negativo, en lo más mínimo. Pero sí hay muchas personas que se quedan estancados en vivir de, de sus dones que tienen, de sus dones de adivinación o psíquicos o magia, ¿no? Y eso pues es seguir atrapado en samsara. Mi interpretación es esa, porque no hay, te digo, no he leído un sutra que diga la razón exacta, ¿no? Y luego, por otro lado, está también muy interesante porque hay un sermón en donde dice, habla con un soldado, ¿no? Y el soldado le dice, no, pues mira, yo creo que si estoy en una batalla y me enfoco en luchar, ¿no? Y matar al enemigo y así. Y yo muero mientras yo tengo la intención de luchar y matar al enemigo, voy a renacer en compañía de los dioses de guerreros, ¿no? Dioses de la guerra, ¿no? O sea, muy similar, por ejemplo, a los vikingos que nacen en Valhalla o algo así, ¿no? Sí. Y, y el Buda le dice, pues no, no va a pasar eso, ¿no? O sea, yo no creo en eso y más bien lo que va a pasar es que em, pues vas a renacer en los infiernos o como un animal, porque tienes la intención de matar, punto. O sea, no es cierto. Si tú tienes una perspectiva de que vas a renacer en los cielos de los devas, esa es perspectiva incorrecta y eso lleva a un renacimiento inferior. Y como que ahí está claro, ¿no? O sea, matar y con una perspectiva incorrecta tiene esa consecuencia en tu siguiente renacimiento. Pero también hay otro caso de un actor que va con el Buda y le dice, yo me dedico pues, a hacer reír a la gente con mi actuación, con el entretenimiento que doy y sé que cuando me muera voy a renacer en el cielo de los dioses del entretenimiento y de la risa, ¿no? Eso es lo que dice el actor. Y el Buda le dice, pues estás equivocado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que tú haces genera más pasión,
o genera más enojo y odio a través de estas narrativas, de este entretenimiento que tú das. Y si tú crees que eso te va a llevar a renacer en un mundo superior, pues eso es perspectiva equivocada, porque al tú estar generando odio y pasión en otras personas a través del entretenimiento, lo que estás generando es un karma que te va a llevar a renacer en un mundo inferior. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que, a ver, si tú te quieres dedicar al entretenimiento, de esta forma, generando apego al placer o incluso apego al odio mismo, ¿no? O sea, mucha gente ve entretenimiento para cultivar sensaciones muy negativas, ¿no? Emociones muy negativas. Em, pues eso es un karma nocivo. Y el Buda dice, eso no es un modo de vida correcto. Son De hecho, rígidos, ¿eh? sí, de hecho Son me recuerda, al Islam. ajá, al A mí me Islam y recuerda luego, mucho al Islam, sí. Las normas que tiene el Buda para la sanga monástica y sí. las normas de la Sharia islámica no son muy diferentes. Ujú. Y, y luego, hace muchos años leía el libro de Eckhart Tolle, el que es muy famoso, el del poder de la hora, que es bastante sencillo y simple, ¿no? Y me acuerdo que Eckhart Tolle decía mucho que, pues que la gente está adicta al cuerpo del dolor, le llaman al pain body, como le decía en el libro. Y este cuerpo del dolor muchas veces se alimenta a través de películas en donde pues uno se vuelve adicto a las emociones que sientes en las películas, ¿no? Desde películas que tienen que ver con a lo mejor mucha violencia, hasta películas tal vez que tienen que ver mucho con la lujuria, en fin, ¿no? Entonces, para mí eso es como un ejemplo más moderno de lo que se refería el Buda en este sermón, en donde le está diciendo al actor, pues, no vas a renacer en un reino superior, vas a renacer o como animal o en los infiernos por tener una perspectiva errónea, ¿no? Entonces, están esas menciones de lo que es el modo de vida correcto y ahí se queda, ¿no? Y yo he pensado mucho al respecto, ¿no? En esos, en esos ejemplos que da y también en mi propia experiencia en mi vida laboral. Justo pues por un lado, cuando yo emprendo y decido enseñar el Dharma y ganar dinero enseñando el Dharma, pues veo que se blinda, ¿no? Entonces como que eso es algo interesante, pero por otro lado, cuando estoy por ejemplo, he estado en varios empleos, en varias empresas haciendo publicidad y marketing, ¿no? Y en todos estos empleos que he tenido, siempre he tenido la sensación de que estoy haciendo algo mal, o sea, algo nocivo. Y en un inicio pensaba que lo nocivo era la profesión, pero no, no era la profesión, sino que más bien el objetivo de las empresas pues no es muy saludable, ¿no? O sea, y este tema, esta sensación me lleva a lo que estaba mencionando Otón respecto al capitalismo y la obsesión por tener más y por otro lado la obsesión por lo placentero, ¿no? Entonces, yo he tenido esa sensación de que la publicidad y marketing que tenía que hacer en esos trabajos era desmedida, descontrolada y pensaba, es que, o sea, esto es algo muy malo. A lo que me dedico es algo muy nocivo, ¿no? Y luego doy este giro, empiezo a enseñar el Dharma, no se da, entonces tengo que regresar a mi profesión para ganar dinero, pero ya lo hago ya con otra perspectiva, porque pienso, yo no quiero continuar haciendo un marketing que esté obsesionado con un objetivo enfermo, neurótico, eh, con estas ventas desmedidas, ¿no? Que no tienen ningún
tipo de conciencia de las consecuencias que esta obsesión tiene. Ese es el gran, gran problema de un sistema capitalista de esta forma, ¿no? Y entonces separo eso y veo que el marketing puede ser totalmente ético y válido cuando la intención realmente es beneficiar y cuando piensas en las consecuencias de lo que estás produciendo y vendiendo, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que está alineado con el modo de vida correcto, lo cual implica, pues, muchas cosas. Para ejercer un marketing de ese tipo, pues tienes que encontrar los clientes que estén haciendo algo bien, algo correcto, algo que no está generando más daño o o sea, daño a los consumidores y daño al planeta, ¿no? O a las diferentes clases sociales, ¿no? Entonces, pues es un reto muy grande porque dices, bueno, ¿cómo puedo yo ganarme la vida sin caer en esta máquina que está descontrolada y haciendo mucho, mucho daño en el mundo? Es un reto muy difícil, pero para mí eso sería una práctica correcta del Dharma, o sea, eso sería ejercer el modo de vida correcto. Y siendo alguien laico, un practicante laico, creo que la práctica del Dharma es empezar a distinguir cómo ejercer tu profesión em, de una forma en la que se vuelva parte del Dharma mismo. O sea, si la intención, por ejemplo, en el Mahayana es beneficiar a todos los seres, pues beneficiar a todos los seres se puede hacer de muchas formas. Una forma es, pues, enseñando el Dharma, ¿no? Pero si tú no enseñas el Dharma, puedes beneficiar a todos los seres con el servicio o el producto que tú generas, ¿no? Y si lo haces bien, y si realmente estás mejorando la condición humana sin tener consecuencias sumamente negativas y nocivas para el planeta o para la sociedad, entonces creo yo que estás realmente ejerciendo un modo de vida correcto como lo plantea el Buda en el Sendero Óctuple. Digo, no lo menciona así como yo lo estoy mencionando, pero para mí esa sería como una interpretación o evolución de la idea principal que el Buda está diciendo en esta parte del Sendero Óctuple. Dime, Nahuel. Tiene un nombre eso que estás diciendo, ¿sabías? Karma Yoga. Exacto, El- sí. exactamente. Y es esta idea del karma yoga, pues no es algo que está presente en el Buda Dharma, por lo menos en el Pali Canon no lo menciona el Buda, ¿no? Pero No eso lo, es tal cual. no lo dice específicamente, Ujú, pero el noble óctuple sendero en sí es un yoga. El Raja Yoga, ujú, tal como llegó a describir Krishnamurti en determinado momento. Es, es más, sí. exacto, exacto. Entonces el karma yoga es la vía, ¿no? O sea, es ahí donde mm, pues lo adapto a mi situación personal, así es como lo enseño, se lo he enseñado a otros alumnos. Es decir, si no eres monje, si no eres un yogi errante, si no eres alguien que se retira, ¿no? del sistema, pues tu labor es ejercer el karma yoga, ¿no? La acción correcta, la acción que realmente beneficia, o sea, en la empresa en donde estés, eh, en el puesto en el que estés, en la organización a la que pertenezcas, es tener una buena voluntad. Dime, Noel. Que sí, que estoy de acuerdo contigo. El hacer, ponerle lo que estamos haciendo con la mejor intención posible. Y bueno, esa mejor intención posible es el deseo de beneficiar a todos los seres. Es la bodichita. Creo que Ujú. cualquier actividad, lo que sea, si tiene bodichita, conduce al despertar. Claro, y Sobre lo eso, otro de ujú, los yogis errantes.
Yo creo que sí, porque fíjate la aptitud que somos, sí, yogis errantes, pero en un sentido más abstracto. Fíjate cuál es la acción principal de un yogi errante. Vaga, erra. Ujú, ¿No es eso lo que hace un bodhisattva en samsara? Vaga por el samsara y erra por el samsara, liberando a otros, pero él sigue errante, sigue vagando. Es un vagabundo sagrado, es un alma o una conciencia vagabunda. Eso es un ujú. verdadero sadhu errante. Sí, Somos no, nosotros. y además esa idea que mencionas la puedes aplicar a un nivel tal vez un poco más superficial, pero válido en mi opinión, para todas las personas que no somos yogis errantes, pero que estamos trabajando con lo que hay. O sea, si lo que hay es este empleo, este problema social, esta carrera, esta situación del país, y tú aceptas esa realidad y tienes la intención de mejorar esa realidad y esa condición social, como que de cierta forma estás también fluyendo con lo que está pasando. O sea, no es tan radical como el vagabundear espiritual, pero al final del día también es simplemente aceptar lo que está sucediendo con la mejor de las intenciones. Y eso es yoga para mí. Sí, Entonces, bodhicitta es muy importante. Bodhicitta no es una intención que está presente en el Theravada o en el Pali Canon, pero para mí es como un derivado, o sea, eventualmente llegas a beneficiar a toda el Buda todo el tiempo está hablando de la virtud, ¿no? Y si tú beneficias, si dejas de hacer daño, estás ya cultivando bodhicitta. Solo que en el Mahayana, más adelante, siglos después, es algo que es muy, muy explícito y se le da un énfasis grande, ¿no? Pero además de tener esa intención de beneficiar y la buena voluntad, el hecho de como estar entregado al servicio genuino y a la buena voluntad y a la compasión en sus diferentes variantes, o sea, no nada más tener compasión por los seres en términos espirituales, sino en todos los sentidos que puedas ayudar a alguien. Entonces ahí ya entra cualquier actividad que tengas, sea una actividad que te da de comer o no. O sea, ya como que no importa mucho si es un empleo o si quieres ayudar en la calle. El punto es que si en el empleo, en donde te pagan, tienes la intención de ayudar, beneficiar genuinamente a las personas con las que trabajas y eventualmente a los clientes o consumidores finales de una empresa, entonces estás bien. En mi opinión, estás alineado con el Dharma. ¿Me explico? sí. Voy a ver qué puso Otón. Mencionan sobre Eckhart Tolle. Sí, luego platicamos más de Eckhart Tolle. Em, Dice, yo creo que es importante el desapego al resultado, además de la buena intención, como dijo Alex, fluir con la realidad. Sí, totalmente. En, en, en el Vajrayana se practica mucho el ofrecer todo el mérito que generas para el beneficio de todos los seres. O sea, todo lo que tú acumulas, el mérito que acumulas de tu práctica, lo dedicas siempre para el beneficio de todos los seres. Entonces, ahí es como este, matar a dos pájaros de un tiro, porque por un lado cultivas desapego al ofrecer, al regalar todo ese mérito, y en segundo lugar estás beneficiando. O sea, el desapego y beneficio al mismo tiempo. Y eso es completamente en sincronía con la perspectiva correcta, porque ambas prácticas, el desapego y el beneficio de todos los seres, no es otra cosa más que una vida sin egoísmo, desinteresado completamente. Que de hecho, eso es, en mi opinión, cuando hablamos de no es yo o de anatta, lo que se está cultivando es desinterés y no egoísmo. No es que se esté cultivando nihilismo o destrucción del ego o del yo, sino que estás más bien cultivando
un servicio genuino, un beneficio genuino que ve por los demás seres, ¿no? A ver, ¿qué más dicen en el chat? Que qué bello es eso de ofrendar el mérito. Sí, pues es una práctica que se tiene que hacer siempre que haces tantra. Al final de hacer la sadhana, ofrendas el mérito, dedicas el Sí. mérito para el beneficio de todos los seres. Si no lo haces, es como, o sea, puedes causar muchos bloqueos, ¿no? Dime, Nahuel. Que dos cosas. Me recuerda a la frase templaria que dice non nobis domine, non nobis, que Ujú, significa nada para nosotros, Señor, nada para nosotros. así es. Y lo otro, Otón, si te gusta esto de ofrendar el mérito, quizás te llame la atención otra práctica que es el Tonglen, que es el dar y tomar, me parece que se llama así, ¿no? Y Ujú, es que significa que vos, tipo, visualizás a través de un ritual de visualización, absorbés absolutamente todos los sufrimientos y los malestares de la otra persona. Y no sé cómo es esta parte. No sé si es le das tu bienestar o transformás alquímicamente el sufrimiento de esa persona en luz y se la reenvías. No, no es estoy la seguro bien segunda, cómo es. instrucción. Todo ese malestar y sufrimiento que visualizas como humo negro, como un humo, como impurezas, ¿no? Como un aire impuro, al inhalarlo internamente, automáticamente, lo transmutas a sabiduría primordial que beneficia a todos los seres. Entonces, cuando exhalas, estás beneficiando a todos los seres. Sales de Fíjate regreso a esta luz. sí, fíjate qué interesante eso que plantea, ¿eh? Te da una nueva perspectiva del hombre, del ser humano. Ya no lo ves más como un animal, no te ves más a vos mismo como un animal que está sometido a sus deseos y sus impulsos, sino que ves al hombre como un elemento transformador. El hombre deja de ser un animal racional y pasa a ser un elemento transfigurador de la realidad, que Ujú. transforma el sufrimiento en luz. Es, eh, es como un agente de lo divino que viene y se instala en medio de la impureza y la transforma. Hay un, hay un libro, un texto que se llama La rueda de las armas afiladas. Es Y en la rueda de buenísimo. sí, y menciona que el bodhisattva es un pavo real que vive en un jardín venenoso, ingiere los frutos venenosos, se los come y no le hace nada. Lo mismo pasa con el hombre, que es un elemento de cambio. Cambia el sufrimiento en otra cosa. Es un Y enviado de lo sagrado. Me viene a la mente otra frase que es ujú, de una canción de Mago de Oz, de que dice Diabolus in Gaia, misit mi dominus. Significa el diablo está en la tierra, el Señor me ha enviado. Algo así. algo así. Ok. Eso no lo conocía. Sí había escuchado Mago de Oz, pero no he escuchado esa frase. Em, esa transformación alquímica es lo que estamos tratando de aprender con la meditación. En la sesión anterior que estuvimos como integrando la meditación natural, la que sucede sin esfuerzo, es decir, esta perspectiva que empieza a contemplar la experiencia libremente, las sensaciones las contempla libremente. Si perfeccionas esa práctica, eso es lo que te permite transmutar las energías negativas en algo totalmente puro y libre, ¿no? Mm. Es una, es una, este, es una perspectiva correcta, pero llevada como a cierta Sí. maestría, casi, casi, Fíjate ¿no? lo que comentó Otton Ujú. en el chat. Sí, Y justamente, el ser humano es un ser anfibio, pertenece a dos mundos.
Es tanto terrestre como acuático, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, sí, lo que dice Ton es, para los que vean la grabación, está muy interesante esa práctica. Sí creo que nosotros, que somos anfibios, estamos para espiritualizar la creación. Y sí, para poder hacer eso, la llave es cultivar esa meditación, ¿no? La meditación en donde la conciencia es libre, abierta, pura, natural, espontánea, en donde el yo no se establece. Y entonces en ese espacio abierto, o sea, surgen las emociones negativas y estas naturalmente se liberan, ¿no? Y pues requiere práctica, o sea, no es algo que pasa así rapidísimo, sino que lo haces una y otra vez para que se transmute la energía emocional en sabiduría, porque al final del día eso es lo que es. Todas las emociones, todos los pensamientos nocivos, en esencia son sabiduría primordial, siempre lo han sido, Fíjate ¿no? que eso es muy interesante porque nos mete, creo que de fondo en el tema de los, no sé si los tantra yogas, que tienen que ver con Ujú, el cuerpo sutil y las energías y ese tipo de cosas. Cuando uno dice que las emociones son sabiduría, quizás es algo más como objetivo o algo así, ¿no? Porque fíjate si vos analizás el tema de la psique y todo ese tipo de cosas, la energía que sustenta todos los pensamientos, los estados emocionales, etcétera, 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 es la energía líbido, la energía, bueno, asociada a la sexualidad y ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces, es una misma energía de la que surgen diversos estados. Y ujú, lo que uno hace o no es tener la emoción como una cosa y en el corazón de esa emoción está esa energía y liberarla. Es como algo que está exactamente, condensado y que es como el hielo necesita volver a transformarse en agua. exactamente. Así es, de hecho, Trupa decía que esa transmutación alquímica es como si metieras como como si tuvieras agua hirviendo y le echaras hielos, entonces eso hace que el agua se balancee y se tranquilice esa agua hirviendo, ¿no? O sea, la bodichita es como estos hielos que calman esa sangre hirviente, ¿no? Y es muy similar lo que ocurre cuando tú puedes transmutar la energía de las emociones. Para eso, lo único que hay que lograr es poder establecer una meditación natural dentro y fuera de uno, dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, ¿no? Es alquímico totalmente, che, Ujú, porque los alquimistas europeos dicen que el oro es el espíritu de todos los metales. Y fíjate que es lo mismo, es exactamente lo mismo, como está proponiendo una energía base, una sabiduría que subyace en el corazón de absolutamente todos los estados emocionales. Es lo ujú. mismo, es Sí, exactamente lo mismo. y esa idea se lleva a esta enseñanza del modo de vida correcto. En lugar de estar viendo solamente los venenos, los defectos de las personas en el trabajo, en tu empleo, o lo molesto que a lo mejor es un cliente, ¿no? que tienes y ese tipo de cosas, te entrenas para ver el potencial benéfico que tiene toda esa situación y tu intención se vuelve una buena voluntad que no se acaba nunca y que continúas ejerciendo tu servicio y tu labor para beneficiar de forma genuina completamente. Sí, no, bueno. Em, Quiero hacer un énfasis especial en lo último que dijiste, es genuino, porque creo Ujú, que esta compasión de la que vos estás hablando es trascendente, no es algo que surge de la personalidad, no es algo que ujú, surge del falso yo, porque si esta compasión que surgiera del falso yo, en realidad al final del día te terminaría abrumando y te causaría tipo mucho estrés emocional, muchos conflictos emocionales internos,
y todo ese tipo de cosas, Explotarías. ¿sí? Y Sí, como sí, viene más allá, es una fuerza que te ayuda a enfrentarlo absolutamente todo. exactamente. O sea, esa como compasión o buena voluntad que hay que cultivar en el trabajo para que se vuelva un modo de vida correcto. Efectivamente, como dice Nahuel, pues es algo que tiene que surgir pues de algo que está despierto o aspira a estar despierto, ¿no? O sea, si es una buena voluntad que sigue siendo egocéntrica, pues causa problemas, porque empiezas a ayudar a la gente y sientes que te traicionan y te sientes defraudado y decepcionado, o empiezas a ayudar a la gente y tu paciencia es inexistente, o sea, te obligas a ser paciente sin realmente ser paciente, o sea, todo es falso, ¿no? Todo está como muy forzado. Quieres ayudar de una forma muy forzada. Y pues esa es compasión idiota, como diría Trumpa, ¿no? O sea, no es real, no es compasión genuina. Ahora, no quiere decir que eso no sirva. Si tú tienes buena voluntad y no estás despierto y actúas de forma saludable, pues hay Es mejor que consecuencias tener mala saludables. voluntad. Exactamente. O sea, es mejor hacer el bien, aunque no estés despierto, aunque te cueste mucho trabajo, es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? Pero el objetivo es despertar esta otra buena voluntad que es natural y esta buena voluntad yace en la práctica de la meditación. Ahí está, ¿no? Lo primero que haces es aprender a dejar de establecer el yo enfermo y permites que esa naturaleza se libere y permee tu cuerpo, palabra y mente y tu exterior, todo, todo, por completo. Y ahí es cuando de repente dejas de tener fijaciones eh, en los defectos de las personas. O sea, sí ves los defectos de las personas, pero no te importa. Y entonces puedes trabajar con ellos tranquilamente y decir, bueno, pues sí, están molestos, están equivocados, están impacientes o son groseros conmigo, pero pues tu intención de que las cosas salgan bien no se va y le haces ver, o sea, tienes la paciencia para hacerle ver a las personas, oye, yo te quiero ayudar, no quiero pelear contigo, te quiero ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Y buscas la forma para que eso suceda. O sea, sí, estoy hablando de algo muy avanzado, tal vez, pero ese es el objetivo del Dharma, ¿no? Y es lo que el Buda está tratando de enseñar cuando habla del modo de vida correcto. Sí, Noel, Que además de avanzado, algo que noto en la mayoría de las enseñanzas es que nos obligan a salir de nuestra zona de confort, totalmente. a hacer o nos obligan a hacer lo que no queremos. Pues por eso decía al principio que lo que yo enseñaba, pues no es algo que quería el mercado, ¿no? Que Mm, lo que el mercado quiere es una espiritualidad muy placentera, pero un sí. Dharma genuino no es placentero, es bastante desagradable, de hecho, al Fíjate, inicio por lo menos. fíjate que una cosa es el conocimiento intelectual de las cuatro nobles verdades, en especial la primera, la de existe el sufrimiento, la de la existencia del sufrimiento, pero otra cosa es eh, la, el conocimiento experimental. Imagínate lo que realmente es llegar a realizar, es la verdad del sufrimiento, Ujú, el realizar el nacimiento es sufrimiento, la vejez ujú, es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Implica ver o atravesar todos esos estados, es integrarlos. Y sí, eso conduce a una noche oscura del alma, conduce a sí. una tristeza muy grande, sí. Ujú. Sí, pues es que te está invitando a que te dejes de hacer pendejo, ¿no? Y veas las cosas como son, lo cual es muy fuerte, muy fuerte. Dime, Otón.
Ya me pude salir. Muy buena esta última parte. Yo creo que justo ahí lo que mencionas tú, Alex, y un poco lo que dice Nahual, es la base de que este tema de que sí, o sea, todo lo que nos ha llevado hasta aquí es para darte cuenta de ciertas características de la naturaleza, ¿no? De que Ujú, básicamente todo lo que, eh, bueno, no sé, como que lo que surge se desvanece, ¿no? O sea, que todo tiene esta característica, como tú decías, dadas las condiciones surgen y así como surgen, desaparecen. ujú, Y si tú empiezas a actuar dándole fuerza y solidez a aquello que estás trabajando para darte cuenta que es ilusorio, ujú, pues todo tu trabajo lo echas por la borda, ¿no? Yo creo que esa es la razón fundamental por la que no, por lo que decías al principio, que en algunas juntas decían, no debes de cobrar por leer la mano, no debes de cobrar por hacer una carta astrológica o por usar magia, un talismán, etcétera. O sea, si, si tú tienes esta concepción y esa concepción te da regalos, al momento en el que tú los conviertes en un negocio, lo Sí, que haces es poner los regalos, poner lo espiritual a la orden de lo material, o sea, inviertes, es como el pentagrama al revés, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo, Entonces, estoy de creo que es acuerdo. muy importante, y no nada más por el tema de cobrar por la espiritualidad o por la materialización de la espiritualidad. Por eso mencionaba yo, a ver, aquí que ya puedo hablar, que es tan fuerte ese tema de desapegarte del resultado. sí, Mientras tú estés, y el resultado incluso pues, económico de tu trabajo, ¿no? O sea, ujú, la acción verdaderamente correcta debe ser, como tú decías, te deseo este bien, hago lo que puedo, todo lo que está a mi ujú, alcance, y, y si sale o no sale, no me engancho con eso, ¿no? ujú, Y no me engancho con el dinero que gano o que dejo de ganar, ¿no? Y eso es muy difícil, hablando de trabajo, ¿no? sí, Pero bueno, llevado ya a la práctica espiritual, sí creo que esa conciencia que acabas de mencionar, que acaba de mencionar Nahuel, y esta impermanencia del mundo, nos debe de ayudar a conducirnos de una manera muy diferente. Hay una anécdota más para cerrar ujú, mi participación. Yo hace unos meses, eso ya tiene como 2 años, ¿no? 2 años y medio antes de justo empezar a trabajar con Diego, este, estaba yo en una situación muy complicada, estaba muy estresado y empecé a buscar, porque ni siquiera conocía a la gente, pero empecé a buscar, pues un poco testimonios ujú, de gente pues que se había dedicado al espiritualismo, algo así, ¿no? A la espiritualidad, ¿no? Y encontré un testimonio muy interesante, de hecho, un amigo de Naja, este, que contaba en un podcast que hicieron, estaba platicando y decía, mira, yo llegó un punto en mi vida en el que ya no me podía hacer más pendejo. Yo sabía que tenía que cambiar mi forma de vida, que tenía que hacer ciertas cosas y dejar otras, ¿no? Hasta que ujú, no tomé el valor para cambiar esas cosas en mi vida y pedirle a Dios, al Gadu, a la fuerza que me ayudara, no, o sea, obviamente que tuve mucho miedo y obviamente que ujú, las cosas no se dieron inmediatamente, pero después de como 6 meses de mucho padecerlo, pero de mantenerme firme en mi decisión, la realidad cambió y ujú, pude dejar lo que tenía que dejar y hacer lo que tenía que hacer. Pero solamente pude llegar a ese punto cuando me di cuenta que era yo el que tenía que hacer la cosa, sí, que no iba a haber una cosa externa que la viniera a hacer por mí, ¿no? Creo que va por ahí. O sea, la realización, lo que te permite, o conforme te acercas a la realización, se te van abriendo las avenidas para poder lograr lo que estás buscando, pero no hay varita mágica. Tienes que tomar el ujú. riesgo y el cosmos te cacha. Tienes que tocar fondo. Tienes que comer mierda. ¿Sí me explicó? Es muy esotérico el momento en el que tocas fondo y decides hacer las cosas bien. Porque aún si no hay una realización avanzada y profunda, con el solo hecho de tú decir,
ya no quiero hacer daño o hacerme daño Ujú. y quiero estar mejor y te abres a esa posibilidad, como por arte de magia empiezan a aparecer Exacto, condiciones propicias. exacto. O sea, no Como lo de cambia de tus la noche a clientes, la, exacto, exacto. no cambia de la noche a la mañana, pero sí surgen condiciones propicias para que empieces a redirigir el barco, ¿no? Porque al final del día, pues es karma, ¿no? Y el karma, para redirigirlo a algo que es auspicioso, pues toma mucho tiempo, ¿no? Porque llevas décadas y vidas enteras cultivando y acumulando pues karma ignorante, ¿no? Acciones ignorantes. Entonces, para redirigir todo esto, pues va a tomar mucho tiempo, pero cuando hay una intención genuina de que sí suceda eso, empiezan a darse esas pequeñas como oportunidades, y si es mucho trabajo, mucho comer mierda y tener mucha paciencia y sobre todo mucha fe en el Exacto. proceso. Eh, Mucha y fe. pues Y no, el y no sendero, reforzar lo malo, ¿no? No reforzarlo. ujú, No por miedo, sí, regresar a reforzar lo que sabes que es el enemigo. Los ujú. malos amigos, esos de los que estábamos posteando el otro día que tú compartiste una cosa muy chingona. Sí, lo de Exacto, los eso. antojos, ¿no? Exacto. Y Exacto, como debe ser eso. Ya. el, ¿cómo se llama? El sendero óctuple, o sea, pues cuando lo empiezas a practicar, pues lo empiezas a hacer de una forma, pues, un poco eh, torpe, ¿no? Pero no importa. O sea, el chiste es que sí lo empiezas a hacer, porque como dice mi abuelo, o sea, en el momento en el que dices, no, pues bueno, lo voy a seguir, ¿no? Y dices, bueno, voy a dejar de mentir. No, pues está cabrón, ¿no? O sea, dejar de mentir, está Sí. cabrón llevar un modo de vida correcto, está cabrón tener una habla correcta en donde dejas de agredir a la gente o hablar por hablar. O sea, es muy confrontativo el Dharma, pero tiene así resultados muy importantes. Y luego pasan los años, ya te vuelves tal vez avanzado en el sendero óctuple y empiezas a dominar sutilezas de todo este sendero óctuple, gracias a la meditación, gracias a tu comprensión del surgimiento dependiente, perspectiva correcta. O sea, se revela mucho cómo funciona la ley del karma, cómo funciona la condicionalidad de las cosas. Empiezas como a ver la Matrix. Entonces ahí pues es cuando ingresas a la corriente, ¿no? Y ahí como que ya se vuelve un poco irreversible, o sea, ya no te vas en reversa, sino solamente vas para adelante. ¿Qué pasó, Nahuel? Que, eso de los amigos que decía Otton y eso, ¿tiene que ver Ujú, con los obstáculos, ponerle los obstáculos internos y ese tipo de cosas? Ponele, a mí me pasa que no sé, me siento a meditar y ujú, pasan 5 minutos y ya no quiero estar sentado ahí meditando, ¿viste? Ya me vienen ganas de levantarme o hacer otra cosa. O a veces ponerle, en vez de practicar y hacer mis devociones y ese tipo de cosas, me acuesto a dormir. Y como que son como cosas que a veces me ganan, ¿viste? Tipo como sí, que eso son obstáculos. sí, no, al principio es muy difícil porque hay que adquirir la disciplina, Sí, no está el hábito, ¿no? Entonces tienes que crear el hábito. El hábito es que en la mañana o a mediodía o en la noche, o sea, te sientas y meditas, por lo menos meditas de 5 a 10 minutos, todos los días. Hasta que logres eso, entonces ya tienes un hábito. Pero eso es nada, hay mucho trabajo por hacer todavía. sí. Tienes el hábito y luego ya empiezas a trabajar pues en las diferentes conciencias, en contemplar la condicionalidad, ¿no? De la conciencia, en cultivar quietud, claridad, esas cualidades que de hecho eso luego lo vamos a ver, pero Fíjate el que primero es el hábito. la otra vez estaba, ¿viste lo que te comenté de ser sincero conmigo mismo y saber qué puedo practicar y qué no? Ujú, Ah,
La otra vez estaba conversando conmigo mismo y, y me dije, Nahuel, tenés que ser realista. No podés mantener la mente enfocada en un punto durante un minuto seguido, o sea, durante un tiempo seguido bastante largo, y vas a ponerte a practicar sadhanas tántricas. O sea, no tiene, o sea, no tiene mucho sentido, ¿viste? Y, Ujú. y bueno, está, eso Es quería muy pesado compartir. el tanto, muy pesado. Sí, fíjate que, Yo quiero hacer sí. un comentario, Nahuel, porque sí hay una diferencia, según yo, en lo que tú estás diciendo y lo que yo estaba diciendo. Cuando tú hablas de obstáculos para el camino, son cosas que tú ya tienes identificadas, ¿no? O sea, como que tú dices, bueno, pues juego videojuegos o me pongo a meditar, ¿no? Y a veces ganan los videojuegos y a veces ganan la meditación, ¿no? Este, pero yo creo que en eso hay conciencia. A mí me pasa, creo que a todos los que estamos en la llamada, a cualquier persona que no sea un adepto le pasa. O sea, hay fuerzas en competencia por su atención y hay demonios Sí. presentes jalándolo para sacarlo del camino todo el tiempo. El adepto no, el adepto está realizado, el adepto está en otro pedo. No sabemos lo que es eso. Ojalá encontremos algún día a alguien que nos lleve a eso o que nos lo explique. Este, pero fíjate que lo de los amigos es la respuesta pendeja, como lo que decía. Digo, no porque tu amigo me lo sea un pendejo, sino es una respuesta pendeja de decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto que te hace daño? Y dices, porque tengo que tragar. Es diferente, güey. Ah, O sea, a lo que yo digo es, si tú ya te diste cuenta por el trabajo interior que algo en tu vida está mal, o sea, una pareja que nociva, güey, un trabajo, que te empobrece espiritualmente, o no sé, cualquier circunstancia que tú dices, es que yo ya me di cuenta que esto está mal, ¿no? Y con esa realización, en vez de actuar conforme a esa realización, actúas en la vía contraria, que es, pues tengo que tragar, no, o sea, no voy a dejar el trabajo que ya sé que está mal y que no me está haciendo el bien, pero porque necesito un trabajo, ¿no? Ahí es donde el amigo, ahí es donde entra ese que es supuesto amigo, o sea, que en tu mente es algo que te está ayudando, pero en realidad te claro, está ya quitando y te está entendí. alejando. Claro, claro, Ajá. claro. Sí, Y sí, eso sí. pasa mucho, güey, porque tenemos programaciones, ideas muy, muy pendejas, ¿no? Y que de repente tienes que contrastarlas contra la realidad que estás Ujú. percibiendo en una búsqueda de una limpieza de conciencia y chocas con la gente, y chocas con la sociedad, ¿no? Y Sí. es Mm. ahí a donde yo digo que, o sea, por eso me regresé al punto. Esa es la batalla difícil, El ¿no? descondicionamiento, decís vos. Ujú. Exactamente. Sí, Porque, porque ajá, sí, el condicionamiento es muy, muy amigable, o sea, es como lo ves tan familiar que ir contra eso se siente muy antinatural. Pero como le he dicho antes a otros alumnos, si, si hacer una acción correcta se siente antinatural, en mi opinión, vas por la dirección correcta, porque no estás, o sea, no estás acostumbrado a hacer lo correcto, ¿no? Claro, sí, ya entendí. Si lo haces, o sea, si haces lo correcto, se va a sentir, o sea, muy raro, se va a sentir como si te estuvieras traicionando a ti Ahí mismo. va, esa es la palabra. Es Así se traicionarse a uno siente. mismo, sí. Literalmente es así y eso es muy desconcertante, es muy difícil, mucha gente no puede, se sabotea y lo deja de hacer. Pero si te mantienes, o sea, sí te vas a sentir horrible, pero las consecuencias van a ser increíbles. Dime, bueno, Que muchas veces, tipo, me ha surgido el pensamiento de, ¿habré quedado como un gil al hacer esto? Pa, o sea, quedaste como un ¿qué bobo. qué quiere Gil, decir quedar como un gil? gil es como bobo, pendejo, pendejo, güey, sí. Ah, sí. ya. Y ponele, yo qué sé, no sé, ponele, vienen y un ejemplo así nomás, vienen y te agreden y algo.
y de repente como que no sé, lo pensás en ese momento y Ujú, decís, no, ujú. yo elijo terminar con este ciclo del odio y de la ira. Ujú. Entonces, bueno, andá, andá, dale. Y, y después te pones a reflexionar. ¿Habré quedado como un tarado al hacer eso? Me dejé pasar por arriba, entonces, o cosas así, ¿viste? Pues sí, porque eso es ir en contra de la naturaleza humana y la naturaleza humana es estar a la defensiva todo el tiempo, Sí. ¿no? Entonces dejas de hacer eso y pues la gente de afuera te ve y dice, no, pues este güey es un pendejo porque se deja, ¿no? Pero lo que estás haciendo ahí es cortar con el círculo, pero ahí hay otra práctica que se tiene que agregar, que es el ser asertivo. O sea, a lo mejor ya no te pones a pelear, ya no pierdes el control y te llenas de furia o de ira, pero eso no quiere decir que no le digas a alguien que pues es incorrecto, ¿no? O que le marques límite a alguien y le digas, no es justo esto que estás haciendo o diciendo, o no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, y se lo continúas diciendo, pero ya no peleas, eso es diferente. Y si la persona no quiere entender, pues lo sueltas y buscas otra vía, ¿no? Otra forma. O a lo mejor buscas otra relación interpersonal, ¿no? Lo que sea. Pero sí, lo que se asume como correcto es enloquecer y pelearse y es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la práctica. Em, Esto es todo lo que tenía que compartirles sobre el modo de vida correcto. Pienso que el modo de vida correcto es encontrar la forma de beneficiar con lo que tenemos, con lo que llega, con lo que hay. Y eso es incluso hasta trabajar con la mierda que está surgiendo, ¿no? O sea, estar abierto a todo eso. Para mí eso sería como ejercer el modo de vida correcto. Cuando haces el bien y obviamente pues buscas, tienes que ganarte la vida. El Buda dice, no te ganes la vida generando más karma negativo. Es todo, es lo que está diciendo. ¿Ok? Pues es todo. Si alguien más tiene una duda, comentario, o pues ya terminamos. ¿Todo bien? Mm, No, está sí. increíble. A mí justo era lo que yo hablaba en estos días, ¿no? Y me Ujú. encanta porque no hay casualidades, ¿no? Estoy soltando y voy a soltar un cliente que me representa dinero, con el que gano dinero, pero me causa mucho estrés, me causa mucho conflicto y ya no se siente correcto, ¿sabes? El estado Sí, natural de la mayoría de las personas es, oye, pero ¿por qué vas a dejar de ganar dinero? Y un buen dinero, si ese cliente te está dando mucho dinero. Y justo exactamente. ya estoy en ese punto en donde digo todo lo contrario. Me quiero liberar de este cliente, mi conciencia va a estar tranquilo y es parte del nuevo ciclo energético con el que voy a empezar 2025. Total. Sí, eso es dejar de ser karma negativo y dejar de ser nocivo, ¿no? Porque si tú estás trabajando con alguien que es nocivo, estás contribuyendo a que continúe esas acciones con consecuencias nocivas. Entonces, no tiene ningún sentido y pues, además se siente. O sea, el sufrimiento está ahí. ¿Para qué? Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, Ali. gracias. Nos Chao. vemos Padrísimo. la siguiente semana para empezar ya con la discusión de meditación, el entrenamiento de meditación según el sendero Octuple. ¿Ok? Buenísimo. Muchísimas gracias. Bye Chao, Chao, bye. buenas Buenas abrazo. noches. noches. Gracias.